Cuba Información. Un artículo que recomendamos a nuestra audiencia de Julián López Gallego. Se titula Cuba tiene una de las tasas más altas de médicos por habitante del mundo, pero eso no es noticia. Un artículo que no solamente habla del asunto de la salud pública en Cuba, que habla de muchísimas cosas. Es un artículo divulgativo que hace una comparación de diversos asuntos, de diversas realidades de Cuba con otros países y en un tono, yo diría que de divulgación, no con gran profundidad, pone a las claras cómo los medios de comunicación ocultan mucha información sobre la realidad de Cuba y otras informaciones las minimizan. Por ejemplo, nos dice: en Cuba nadie muere de hambre. Su tasa de mortalidad infantil por inanición es inferior a la de Estados Unidos. Ningún niño trabaja, a diferencia de otros países del entorno, como México, por ejemplo. Según UNICEF, Cuba es el país de América Latina que mayores logros ha registrado en materia de protección de derechos de la infancia. Los barrios más pobres de La Habana no registran los niveles de peligrosidad que pueden observarse en las favelas de Brasil, Chabolares de México, DF o, por supuesto, en Colombia. Los barrios más pobres de La Habana son, por supuesto, pobres, pero la gente que en esos barrios habita sueña con terminar su carrera universitaria y prosperar. Bueno, pues ya digo, no es un artículo en profundidad sobre la realidad de Cuba, pero que de alguna manera dibuja, nos da algunas pinceladas como para la reflexión, ¿no, Lázaro? Reflexión para la gente que está tan intoxicada a veces con los medios de comunicación. Sí, indudablemente, bueno, se ha creado las grandes corporaciones mediáticas. No destacan, imposible para ella hablar algo positivo de Cuba, porque precisamente lo que tratan es de crear esas matrices de opinión negativa que permitan mantener ante la opinión pública o tratar de sedimentar en la conciencia de la mayor cantidad de personas posible que el modelo cubano es invidiable, que no sirve, que no hay democracia, que no se respetan los derechos humanos, cuando los principales violadores de los derechos humanos, repetimos, son lo que ellos representan, o sea, los sistemas y los gobiernos que representan estas grandes corporaciones mediáticas. Y efectivamente aquí no es noticia. Cuba no es noticiable por lo positivo para estos medios, por tanto nosotros tenemos que hablar de estos datos, ¿no? Este informe reconocía, como bien tú señalas, que a Cuba, con uno de los niveles educativos más altos del mundo, al mismo nivel que varios países, varios estados del norte de Europa. Por ejemplo, que en sanidad y sobre todo lo que respecta a la prevención y caso de SIDA, los datos de Cuba sean mejores que los de Estados Unidos. Aquí tampoco destacará ningún periodista la alta competitividad de Cuba en biotecnología y sus repercusiones favorables económicas. Esto es dato que indica la CEPAL, no lo decimos nosotros pues apuntamos el dato, pero son organismos que tienen todos los instrumentos para avalar estos datos que indican el desarrollo social de un país y realmente cómo destinan sus medios, sus recursos en el mejoramiento humano con estos datos. Por hablar del avance que ha habido en el tema de reconocimiento de la identidad de género, o sea, la lucha por la igualdad y por el respeto, la tolerancia, el respeto de la condición la condición sexual y la identidad de género. Tampoco es noticia que en Estados Unidos, o que Estados Unidos apruebe en el Senado la financiación con millones de dólares de organizaciones con vista a promover la democracia en Cuba, entre comillas, decimos nosotros, y realizar acciones contra el régimen político actual. Recordemos, por cierto, que recibir dinero de una potencia extranjera con el fin de derrocar el orden político vigente es motivo de delito en España, en Francia o en Estados Unidos, donde las penas son, por cierto, más duras que en Cuba.
Bueno, pues es una recopilación de algunos apuntes sobre la realidad mediática en torno a la temática de Cuba, qué es lo que reflejan, qué es lo que no reflejan, cosas realmente escandalosas como este financiamiento de 20 millones de dólares al año a sus peones en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, a la llamada disidencia, el chorro también de millones para Televisión y Radio Martí, es decir, para la injerencia radioeléctrica en el país, para la agresión constante y para tratar de cambiar el orden político de un país que es soberano. Bueno, pues todos estos datos, todos estos apuntes los tenéis en un artículo titulado Cuba tiene una de las tasas más altas de médicos por habitante del mundo, pero eso no es noticia.